Hola, espero se encuentren bien y ahora vamos a seguir con esta serie de videos para cubrir los contenidos del curso de Mike Yellow Belt. Mi nombre es Adrián Aguilar y la idea de estos videos es poder ayudarlos a desarrollar competencias en resolución de problemas y análisis de datos utilizando la metodología de Mike. Este sería el último módulo del curso donde vamos a enfocarnos en todas las prácticas relacionadas a la fase de control, específicamente las herramientas asociadas al ciclo SSA. Vamos a hablar un poco de la matriz de competencia, los planes de acción y reacción y cómo utilizar los gráficos de control para monitorear los procesos. Durante la etapa de control, el equipo de mejora debe poner especial atención a los objetivos definidos en el Project Charter, así como los entregables que se definieron a partir de los CTQs en la etapa de definir con los inputs de los principales stakeholders. Es importante garantizar que se cumplen todas las expectativas definidas en el Project Charter para garantizar entonces así que el proyecto es un éxito de manera integral. Ahora entonces vamos a repasar un poco los conceptos de los ciclos de mejora y los ciclos de estandarización. Recordando que el ciclo de mejora lo usamos para hacer una transformación y el ciclo de estandarización lo usamos para darle sostenibilidad a los resultados. El ciclo de mejora entonces lo lidera el equipo de proyecto, mientras que el ciclo de estandarización lo debe ejecutar los responsables de la operación del día a día. En esta etapa de control, entonces básicamente se empieza a hacer la transferencia de las responsabilidades. El equipo de mejora empieza a disminuir su participación, mientras que los responsables del día a día empiezan a hacerse dueños de mantener los resultados de las mejoras del proyecto. En esta transición se construyen las prácticas básicas para después darle seguimiento a este ciclo de estandarización por parte de la operación del día a día. Este es un ciclo bien poderoso cuando se realiza con disciplina, porque muchas veces se realizan cambios y no se realiza el entrenamiento o no se hace la verificación de la sostenibilidad de las prácticas y entonces los beneficios de la mejora se pierden. El ciclo de estandarización empieza nuevamente por la creación de los estándares, desplegar o entrenar al personal, seguido por una rutina de verificación y finalmente vamos a terminar con tomar acciones en caso de que encontremos una desviación con los estándares. Entonces, el ciclo de estandarización lo podemos iniciar a partir de cualquier cambio, ya sea un proyecto de mejora, un proyecto de innovación, cualquier ajuste o modificación en los parámetros de proceso o cualquier cambio que tengamos significativo en los procesos que estamos evaluando. Nuevamente, el ciclo de estandarización lo que nos va a permitir es estabilizar las mejoras o los cambios realizados a lo largo del tiempo. El primer paso del ciclo de estandarización es la definición del estándar, la creación de un estándar. Entonces es importante recordar qué es un estándar. Un estándar es cualquier guía o referencia o regla que se deba cumplir para hacer las tareas. Vamos a tener estándares visuales, vamos a tener estándares digitales, vamos a tener documentos, controles automáticos, inclusive la demarcación en una zona de 5S se puede considerar como un estándar. En los ambientes digitales, los estándares también los vamos a traducir en los programas, las secuencias de operación, inclusive los estándares de comunicación entre los dispositivos y los restos de los sistemas de información de la compañía. En ese sentido, cualquier cambio en estos elementos también debe de seguir el ciclo de estandarización. Muchas veces dejamos de lado los programas de los PLCs o los programas de automatización, se hacen cambios y no se sigue el ciclo y esto después genera problemas a nivel operativo. Nuevamente, este tipo de herramientas también son consideradas un estándar y deben seguir el ciclo de verificación para asegurar la sostenibilidad de los resultados en el tiempo. Una consideración importante es que las empresas deben de tener un sistema o repositorio para la gestión de los estándares. Es necesario que este repositorio sea administrado de manera adecuada para tener disponibilidad de los documentos de manera oportuna. También debemos evitar tener sistemas en paralelos, es decir, debemos asegurarnos de tener un único sistema centralizado para evitar las confusiones. Y actualmente existen varios sistemas digitales o lo que se conoce como el DMS que permiten hacer esta gestión de procedimientos instructivos de manera más eficiente. Los estándares deben estar disponibles y de fácil acceso a todas las partes interesadas. En el caso del personal operativo, muchas veces vamos a tener que mantener sistemas todavía en físico, en papel, pero en muchas de las operaciones donde tengamos dispositivos y computadoras digitales, podemos tenerlos
documentos administrados de manera digital. Nuevamente, lo importante es que independientemente que esté en físico o en digital, que el estándar esté disponible para las personas que lo van a utilizar en el momento oportuno. Un sistema adecuado de gestión de estándares debería de tener un dueño o responsable del estándar. Deberíamos de administrar los estándares con un código de identificación, un número de versión para estar dándole seguimiento a las actualizaciones de los documentos. Tenemos que tener un procedimiento de control de cambios cuando hay una modificación en alguno de los elementos de alguno de los estándares. Todos los estándares deben de tener definido claramente cuál es su alcance y debe existir un nivel de acceso apropiado para asegurarnos de que los documentos confidenciales y que tienen información sensible son accesados únicamente por las personas apropiadas. Un buen estándar debe entonces cumplir los siguientes requisitos. Debe ser relevante, es decir, debemos asegurarnos de que sea algo relevante para la operación. Debe estar acordado por el equipo y las personas involucradas en la operación o el uso del estándar. Y finalmente debe ser fácil de entender por las personas que lo van a estar interpretando o analizando. Una vez que se completó el primer paso y ya se crearon los estándares, sigue la etapa de desplegar o entrenar. Para esto tenemos básicamente dos herramientas fundamentales. La primera es la elección de un punto que nos permite enfocarnos en una parte o un parámetro específico a la cual se le va a hacer el entrenamiento. Entonces, en este caso, se identifica cuál es el parámetro particular de todo el proceso y se hace entonces una elección de un punto enfocada en este procedimiento. Una característica importante de la elección de un punto es que debe hacerse una vez que se actualizó el estándar. Es decir, yo primero hago la modificación del estándar y después hago la elección de un punto. Y finalmente esto lo vamos a utilizar cuando yo tengo cambios menores y no cuando tengo cambios importantes en la estructura del proceso o en diferentes etapas del proceso, porque entonces ya la elección de un punto no sería una herramienta adecuada. Ahora vamos a hablar entonces de la matriz de competencias, que es una herramienta que nos permite de manera integral administrar y priorizar las competencias de un grupo de personas. Una matriz de competencias vamos a colocar en uno de los ejes lo que son las competencias, en el otro eje vamos a colocar a las personas a las que les aplican estas competencias y después vamos a hacer la evaluación del gaps de cada uno de los individuos para cada una de las competencias. Es importante tener en cuenta que no todas las competencias le aplican a todas las personas, sin embargo, esta matriz nos permite hacer la priorización porque vamos a ver en una dimensión la priorización por competencias y en otra dimensión vamos a ver la priorización para cada uno de los miembros del equipo. Ahora vamos a hablar y explicar un poco cómo construir la matriz de competencias. Primero vamos a definir las competencias y las vamos a colocar en uno de los ejes. Después vamos a seleccionar al personal y los puestos a los que les aplican estas competencias. Después vamos a definir el nivel esperado para cada persona o para cada posición. Recordemos que no todas las competencias le van a aplicar a todas las personas. Y en este ejercicio lo que vamos a definir es para cada una de las posiciones, en cada una de las diferentes competencias, cuál es el nivel esperado que se requiere para esa posición. Para posteriormente hacer una evaluación de la situación actual o la condición actual de las personas y entonces determinar los gaps. Y el gap va a ser el nivel esperado en comparación con el nivel actual. Es decir, si yo tengo un nivel actual más bajo que el nivel esperado, entonces yo tengo un gap. ¿Cómo vamos a definir los niveles de las competencias? Primero vamos a utilizar un nivel 0 cuando la competencia no se conoce o no es requerida. 1 cuando se tiene un conocimiento básico, eso quiere decir que la persona recibió un entrenamiento teórico, recibió algún tipo de información, pero entonces todavía estamos a un nivel de conocimiento básico. Un nivel 2 es que ya la persona demuestra ese conocimiento básico y eso quiere decir que la persona ya puede hacer la tarea o la actividad con algún tipo de ayuda. El tercer nivel es cuando la persona ya tiene el conocimiento adquirido y ya la persona entonces puede hacer esta tarea sin ayuda. Y el último nivel es cuando ya la persona tiene un conocimiento avanzado, es decir, que la persona ya puede inclusive entrenar a otros. Para evolucionar en los diferentes niveles, entonces se espera que se den las siguientes condiciones. Para adquirir el nivel 1, entonces esperamos tener un proceso de entrenamiento en sala, teórico, donde se actualicen sobre cómo está funcionando el proceso, una formación en los conceptos que debe ser de la forma más interactiva posible, sin embargo sigue siendo un entrenamiento teórico. Para adquirir el nivel 2, entonces se requiere un acompañamiento, un coaching para la persona, donde esta persona empieza a hacer la tarea, pero recibe un acompañamiento que en su mayoría va a ser frecuente porque todavía la persona no ha adquirido la competencia de manera completa.
En el tercer nivel es cuando ya la persona demuestra que tiene el conocimiento completo, ya puede hacer la tarea sin ayuda y básicamente lo que va a requerir es un proceso de refrescamiento de vez en cuando porque eso no funciona a todos en su momento. Y el último nivel es cuando ya la persona tiene competencias para enseñar. Eso quiere decir que no solo tiene suficientes competencias funcionales, sino que también tiene las habilidades necesarias para poder entrenar a otras personas. Entonces, con la matriz de competencias podemos mejorar los esfuerzos de entrenamiento de acuerdo al nivel o el gap que tiene cada persona. Lo que vamos a hacer es utilizar una matriz central para hacer una priorización de las competencias de acuerdo a los objetivos de la unidad y entonces hacer una planificación del entrenamiento a partir de esta priorización. Como tenemos identificados los gaps y tenemos identificados las competencias y a cuántas personas le aplican esas competencias, podemos entonces tomar de manera horizontal la información, hacer una priorización de cuáles son las competencias más críticas, relacionar esto con los objetivos del negocio y entonces con eso hacer la priorización de las competencias. También de esta matriz central podemos generar entonces un plan de competencias individual que va a ser específico para cada una de las personas y que también nos da la flexibilidad de darle la oportunidad a cada uno de los individuos de que haga un proceso de autogestión de su desarrollo y que empiecen a desarrollar un poco la autonomía en su proceso de aprendizaje. Para hacer esto se puede hacer con algunas funciones también automáticas, un sistema en Excel que genere algunas macros que nos permite hacer estas funciones, nos permite administrar de manera eficiente este tipo de soluciones sin necesidad de generar un exceso de trabajo administrativo. Cuando se termina entonces el entrenamiento se debe pasar a la etapa de verificación de los estándares. Y esto normalmente lo vamos a iniciar con lo que llamamos el OCAP o el Out of Control Action Plan, que a veces lo llamamos el plan de acción o reacción, que nos sirve como plan de monitoreo para los procesos del equipo o los procesos que el equipo modificó. Un buen plan de monitoreo va a describir el proceso, va a definir qué es lo que se puede esperar, cómo vamos a hacer la verificación, quién va a hacer esa verificación, la frecuencia y finalmente cuál es la acción o la reacción que se va a tomar en caso de que se encuentre una desviación. Al inicio, este plan de monitoreo va a ser ejecutado por el equipo de proyecto, pero poco a poco estas prácticas y esta rutina de verificación se va a ir transfiriendo a la operación para integrarlo a los planes de control del día a día de la unidad de negocios. Cuando estamos entonces en un ciclo de estandarización de una operación normal, es decir, sin que tengamos un proyecto de mejora, también debe existir una rutina de verificación de los estándares. Para esto lo que vamos a hacer es definir niveles de criticidad para los estándares. Podemos definir un nivel crítico, relevante y general. Cuando tenemos un estándar crítico, estamos hablando de cambios relevantes en los procesos, de efectos recurrentes que requieren volver a construir la estabilidad y la disciplina en la operación. Esto se debe hacer un seguimiento de manera local en la unidad de operación y se debe establecer un cronograma de monitoreo y verificación en las reuniones diarias de seguimiento y establecer algunos indicadores de verificación del cumplimiento de esta rutina de verificación. Es decir, nosotros para los estándares críticos de manera diaria, vamos a estar monitoreando, vamos a estar repartiendo esta verificación y vamos a estar monitoreando que en efecto se está yendo a hacer esta auditoría o esta verificación del cumplimiento de los estándares. Para los estándares que son relevantes, que requieren un monitoreo con una frecuencia un poco más baja, entonces podemos hacer el seguimiento a nivel de cada una de las funciones, estableciendo un cronograma de verificación que puede ser mensual o semanal, dependiendo de los recursos que se tengan, y la idea entonces es igual con una frecuencia un poco mayor, pero no diaria, hacer la verificación de los estándares. Y finalmente vamos a tener los estándares de menor impacto, pero que igual requieren una verificación. Para estos vamos a establecer un cronograma de verificación anual. Muchas veces pensamos que hacer esta verificación de los estándares de manera anual del 100% de los estándares de una operación puede ser algo complejo, sin embargo también hay que considerar que durante un año pueden pasar muchos cambios en una organización. No hacer esta verificación implica riesgos grandes de que se desactualicen los estándares y entonces al final dejemos de tener los resultados de manera sostenible. Entonces, en la medida que los estándares dejan de ser útiles, cada uno de los operadores y las personas que están haciendo sus actividades van a empezar a hacer las rutinas de la forma como cada quien le parece. Entonces, por eso es importante hacer esta verificación de manera anual, por lo menos para el 100% de los estándares.
Ahora, recordemos que no todos los estándares van a requerir tampoco una modificación. Van a haber muchos estándares que básicamente la verificación lo que nos va a permitir es confirmar que en efecto el estándar sigue siendo vigente y le damos simplemente un check. Una vez que se tienen estas rutinas, podemos decir qué pasa entonces ahora cuando tenemos un proyecto de mejora, y cuando tenemos un proyecto de mejora lo que va a suceder es que en la implementación de esta mejora, el equipo de mejora es el que va a hacer el seguimiento. Recordemos que vamos a hacer el OCAP o el plan de monitoreo por parte del equipo, va a establecer algunos indicadores de seguimiento y cuando esta rutina ya está estabilizada se le empieza a transferir a la operación para que ellos la integren dentro de sus rutinas de verificación del día a día. El ciclo de verificación de estándares debe ser una rutina dinámica, es decir, cuando las prácticas ya se van consolidando, los estándares deben de ir pasando a otro nivel de criticidad. Y esto es que si yo tengo un estándar de una línea, yo establezco un indicador para monitorear a nivel de la línea, pero también voy a trasladar ese estándar a un cronograma que vamos a monitorear con un seguimiento diario en nuestras reuniones operacionales. De igual forma, yo creo un segundo estándar para línea 1 y voy actualizando mi cronograma de seguimiento en mis reuniones diarias y esto lo voy haciendo ahí para todos los estándares de esta línea. Pero después aparece una modificación en un estándar de la línea 2, entonces hago la misma rutina, establezco un indicador para monitorearlo a nivel de parte operativa, pero también necesitaría incorporar ese estándar en la rutina de seguimiento. Entonces lo que hago es que los estándares que tenía en mi cronograma de seguimiento en las reuniones de operación diaria, ya los paso a un seguimiento semanal o anual y entonces integro los nuevos estándares a este cronograma. De igual forma, cuando tenga otras actualizaciones en la línea 2, voy haciendo las modificaciones. Finalmente, podemos tener casos donde haya una modificación más bien al revés, donde tengamos un estándar que estaba en el ciclo de verificación anual o semanal, pero empiezan a darse diferentes eventos que entonces nos obligan a llevar este estándar al cronograma con un seguimiento diario en nuestras reuniones operacionales. La administración de las rutinas de seguimiento va a depender de la criticidad de los estándares y la criticidad de los estándares va a ir cambiando con el tiempo dependiendo del nivel de madurez que se vaya demostrando en las prácticas y los problemas operacionales que se vayan dando en la operación del día a día. Una vez que se tiene establecido el cronograma de verificación y las rutinas de seguimiento, pasamos a la última etapa del ciclo que corresponde a la toma de las acciones en caso de una desviación. Cada acción va a depender del tipo de desviación que tengamos, pero ahora vamos a explicar un poco cómo utilizar los gráficos de control para hacer estas intervenciones. Cuando no tenemos gráficos de control, lo que hacemos es que establecemos una meta y vamos monitoreando los resultados. Cuando por alguna razón mi resultado se baja de la meta, entonces hacemos un análisis de causa y tratamos de tomar algunas correcciones. Y esto lo vamos repitiendo y cada vez que vemos que hay un valor que está por debajo de nuestros objetivos, establecemos un análisis de causa y tratamos de tomar algunas acciones. Esto lo vamos haciendo de manera sistemática, pero en algún momento estuvimos conversando que existe una variación natural de los procesos. Entonces, si existe una variación natural de los procesos, probablemente pudiéramos aprovechar los beneficios de los gráficos de control para no tener que estar haciendo análisis de forma innecesaria. ¿Y cómo sería esto? Vamos a establecer entonces unos límites de control. Con estos límites de control podemos ver que aunque en algunos casos estoy teniendo valores por debajo de mi objetivo, está todavía dentro de los valores definidos dentro de mis límites de control. Entonces, realmente no tocaría hacer un cambio mayor hasta que aparezca una diferencia significativa, es que tomamos una acción de hacer un análisis de causa y tratar de hacer una modificación en el proceso. De igual forma, cuando tengamos un valor extremo muy alto, también vale la pena hacer un análisis, pero principalmente tratando de entender qué fue lo que generó esa diferencia, en este caso positiva. Esto lo podemos ir haciendo de manera sistemática y con este tipo de herramientas vamos a reducir la cantidad de veces que vamos a intervenir un proceso nuevamente porque ya no nos estamos enfocando únicamente en un valor objetivo, sino que también estamos analizando la variación natural que tiene este resultado. Otro efecto que vamos a tener con los gráficos de control es que cuando vemos que hay varios valores que están por encima del valor objetivo, nos llamaría entonces a volver a recalcular los límites y calcular los targets para entonces empezar a tomar la rutina de seguimiento de una manera un poco más eficiente. Cuando no tenemos los gráficos de control, entonces vamos a ver
que tenemos un desempeño cada vez más alto y cada vez más alto, pero no vamos a identificarlo como una desviación y entonces no vamos a hacer una revisión, que en este caso lo que aplicaba era hacer un ajuste de los targets porque pareciera que hubo un cambio en el proceso, el desempeño mejoró. Entonces, si ya el desempeño mejoró, también deberíamos de subir nuestro target para entonces tomar acción cuando tengamos un valor por debajo del nuevo desempeño o el desempeño ya modificado. Con esto vemos un poco nuevamente cómo utilizar los gráficos de control para simplificar los procesos de verificación. Esto ya lo habíamos conversado en el módulo que habla de las prácticas de control estadístico de proceso, pero lo vamos a repasar nuevamente. Vamos a determinar cuáles son las variables críticas o relevantes a las que hace sentido establecerle un gráfico de control para monitoreo del proceso en línea. Vamos a determinar cuál es el tipo de gráfico que necesitamos. Vamos a definir un tamaño de muestra y la frecuencia de muestreo. Y vamos a hacer una corrida inicial para determinar estos límites de control. Después vamos a crear entonces los templates para los operadores, hacer el entrenamiento de las personas y finalmente hacemos el monitoreo y el coaching de estas prácticas a los operadores y empezamos a evaluar cómo está el comportamiento del proceso. Nuevamente, la ventaja que vamos a tener acá es que con este tipo de herramientas vamos a reducir la cantidad de intervenciones que tiene que hacer una persona en la línea y nos va a hacer un proceso más ineficiente porque muchas veces estas intervenciones, lejos de ayudar, lo que hacen es agregar una fuente adicional de variación a los procesos. Y si mi proceso tiene una variación que yo no puedo controlar de manera natural, requiere entonces un proyecto de mejora para estabilizarlo. Ahora vamos a hablar de algunas recomendaciones de cómo hacer un tablero para el seguimiento del cumplimiento de los estándares en las líneas de proceso. En la parte superior vamos a colocar los indicadores de resultados, que estamos hablando, por ejemplo, de defectos, incidentes, paros operacionales o paros técnicos en la línea. Y en la parte inferior vamos a colocar una sección para el monitoreo del seguimiento del cumplimiento de los estándares. Esto nos va a permitir identificar los efectos que tienen los estándares o las prácticas o el cumplimiento de estas prácticas en los diferentes resultados del proceso. Ahora vamos a tratar de explicar esto con un ejemplo. En la sección de resultados para un tablero de control operacional es suficiente con colocar si la línea estuvo bien o mal, porque los datos específicos se pueden llevar en los sistemas de información que tiene la empresa y la idea no es agregarle una complejidad adicional al operador. De igual forma lo vamos a hacer con el tema de las prácticas, entonces al finalizar el turno el operador marca si estuvo bien a nivel de resultados y se pudieron cumplir los diferentes estándares que tiene. En el segundo día tenemos un ejemplo donde vemos que aparece un defecto, pero también vemos que hubo alguna desviación en relación al estándar de limpieza inicial. Esto nos permite entonces empezar a hacer estas correlaciones entre cuál es el efecto que está teniendo las desviaciones en los estándares en los resultados de la línea. Lo mismo lo repetimos y podemos ver en este otro ejemplo donde acá hay paros en la línea, el operador marca que se tuvieron paros por encima del objetivo, entonces lo marca con una X y también de la misma forma marca con una X que hubieron desviaciones en la parte del arranque de la máquina. No estamos estableciendo específicamente qué, porque eso se puede controlar de otra forma y este tablero básicamente lo que nos permite es hacer una gestión visual de la línea. De igual forma lo vamos a seguir haciendo y vamos a seguir monitoreando cómo se comporta la línea. Vamos a tener algunos casos donde vamos a tener desviaciones en algunos de los estándares sin tener efectos en los resultados de la línea, lo cual es común que pase porque en este ejemplo puede ser que el operador tomó una acción preventiva y evitó que la desviación en el estándar generara un impacto en los resultados de la línea. También podemos tener el otro caso a la inversa, donde tenemos un defecto o un resultado negativo en los resultados principales de la línea, pero todos los estándares se cumplieron de manera adecuada. Si esto pasa de manera repetitiva, es importante investigarlo porque quiere decir que los estándares no están siendo los adecuados para evitar que se den los paros, los defectos o los incidentes en la operación de la línea. La otra información relevante que nos sirve de este tipo de indicadores de seguimiento es verlos de manera transversal, porque entonces vamos a poder identificar cuáles son los principales estándares o los estándares que están teniendo mayores desviaciones y cuáles son las consecuencias de esas desviaciones. Cuando tenemos casos repetitivos, entonces el equipo de la unidad de la operación debe sentarse a investigar qué está pasando con este estándar de manera integral. Si es un defecto puntual, probablemente una acción puntual sea necesaria, pero si ya es un defecto sistemático y desviaciones sistemáticas, es probable que sea necesario entonces
y lanzar un equipo de mejora para resolver ese problema. Entonces, nuevamente, para el cierre del proyecto, el equipo de trabajo debe asegurar de que se cumplieron las metas y los objetivos que se definieron en el charter y que se incluyeron todos los entregables dentro de las acciones que definieron los stakeholders al inicio. Para hacer esto de manera adecuada, el equipo de trabajo debe hacer una formalización de la entrega de todos los procedimientos y los estándares, confirmar la aplicación del plan de control y monitoreo, hacer una reunión de cierre formal con los stakeholders clave para comunicar los resultados del proyecto y finalmente hacer la celebración de los resultados obtenidos por parte del equipo de mejora. Con esto entonces terminamos lo que es el último módulo del curso de Mike. Recordemos que en la etapa de control lo que se espera es hacer la actualización y la creación de los estándares, transferir el conocimiento y entrenar a las personas, hacer la implementación de rutinas de monitoreo y verificación de los estándares y con esto esperamos tener un resultado de sostenibilidad en la mejora obtenida. En este módulo conversamos de algunas herramientas como son el ciclo de CSA, la matriz de competencias, el OCAP o el plan de acción-reacción y cómo utilizar los gráficos de control para el monitoreo de los procesos en línea. Con esto estamos cerrando el último módulo donde vimos las prácticas de la fase de control y se completaría entonces los contenidos del curso del Yellow Belt. Muchas gracias, espero les haya gustado el módulo y le puedan sacar provecho. Igual me pueden escribir para enviarles más ejemplos, templates o aclarar alguna otra duda adicional.